Hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo saludarles ahora por este medio y poder compartirles la palabra del Señor. Les recuerdo que estas son reflexiones un poco más breves de lo normal, con la intención de que usted no desaproveche esta oportunidad y pueda completar la ministración de este día recibiendo una palabra de parte del Señor a nuestros corazones. Quiero invitarles a hacer una lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y leeremos para este momento solamente el versículo 39, que a la letra dice de la siguiente manera: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bendito Señor, habla a nuestros corazones en esta hora, glorifícate en medio de nosotros y permítenos, Señor, aprovechar este tiempo para meditar en lo que tú quieres decirnos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las circunstancias en que nos encontramos en estos tiempos nos deben hacer reflexionar sobre las cosas que son prioridad para la iglesia. Déjenme hacer la siguiente reflexión. La iglesia no tuvo durante los primeros 300 años de su vida ningún templo donde congregarse. La iglesia no tuvo templos en la URSS estalinista. La iglesia no tuvo templos en la Cuba de Castro. La iglesia no tuvo templos en la China de Mao Zedong. La iglesia nunca ha dependido de la existencia de los templos para sobrevivir. Además de eso, la iglesia no podía reunirse durante la persecución romana en grupos grandes. Lo hacía en las catacumbas, a escondidas. Esto mismo ocurría cuando la iglesia no podía reunirse en Cuba durante la revolución y el gobierno castrista. La iglesia tampoco podía reunirse en la URSS de José Stalin y todo el gobierno soviético, todo el gobierno socialista. La iglesia no podía reunirse y ni siquiera cantar en voz alta en la China de Mao Zedong y la China comunista. En grupos mayores resultaba imposible. La iglesia se reunía en todos estos casos en grupos pequeños y no en actividades al ojo público, a la vista de todos. Esto nos debe llevar a una reflexión. Nunca hemos necesitado de templos, ni tampoco hemos dependido de reuniones masivas para sobrevivir como iglesia. La falta de templos no nos detuvo. La falta de reuniones masivas no nos detuvo tampoco. A la iglesia no la detiene la persecución, a la iglesia no la detiene la ausencia de templos ni la falta de reuniones. A la iglesia lo que la detiene es la dependencia de estos recursos y no del poder del Espíritu Santo. No me malinterpreten. Volveremos a reunirnos. Volveremos a llenar los templos. Tendremos más y mejores reuniones. Pero en este día en el que recordamos el cumplimiento de la promesa del Padre al enviar al Espíritu Santo a la iglesia, debemos igualmente recordar que ninguno de estos bienes han sido sustento para la iglesia. Por el contrario, en algunos momentos de la historia han sido más perjudiciales que benéficos. Los templos nos hicieron encerrarnos en 4 paredes y no salir a predicar el Evangelio. Las reuniones masivas nos volvieron egoístas, pensando solo en nuestra edificación o crecimiento personal y no en la necesidad del mundo allá afuera. Los templos nos quitaron las prioridades correctas al gastar más recursos en la construcción de estos que en la predicación del Evangelio. Las reuniones
nos volvieron presuntuosos al buscar solo la apariencia de los mejores eventos. No podemos regresar a los tiempos en que no teníamos nada. Dios nos ha bendecido. Pero sí es tiempo de regresar a lo que nos dio estas bendiciones del Altísimo, la presencia y dependencia del Espíritu Santo. La doctrina del bautismo en el Espíritu Santo es actual y pertinente, no solo experiencialmente, que ya en sí mismo es un argumento para que todo verdadero creyente dejara su orgullo y doblara sus rodillas ante la soberanía del Altísimo, pero más aún es bíblica. El versículo que leímos acota en la parte final: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta frase, junto con todo el versículo, está haciendo referencia a los beneficios producidos por la presencia de Cristo en este mundo, por su muerte en la cruz, por su resurrección y ascensión. Este versículo hace clara referencia a la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros como una promesa hecha realidad en ese mismo instante. No hay argumento teológico que interprete este pasaje sin deducir que esta promesa conecta y trasciende la hecha por Jesús cuando dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre. Lucas 24:49. La promesa del Padre, ratificada por Jesús en aquella ocasión, se cumplía ese día de Pentecostés en Jerusalén. Pero Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, recoge las palabras de Pedro y señala que esa promesa no es solo para los discípulos de Jesús que la oyeron de sus labios, sino para todo creyente en cualquier época y lugar. La promesa es para hoy. Lo creas o no, lo esperes o no, lo pidas o no, el Espíritu Santo está aquí esperando que dejemos a un lado toda nuestra pasividad, nuestra mediocridad espiritual, nuestro conformismo mediático, nuestra autosatisfacción religiosa y todo tipo de carnalidad que nos separa de nuestra prioridad, que es ser llenos del Espíritu Santo. Hablando de prioridades, la prioridad del cristiano se puede resumir en una frase y solo en una. El cristiano debe vivir en santidad y adoración a la espera del regreso de Cristo y mientras tanto predicar el Evangelio para que muchos otros vengan al conocimiento de la verdad. ¿Dónde está el Espíritu Santo en esta declaración? En el hecho de que ninguna de estas cosas señaladas en la frase anterior pueden hacerse sin la presencia sobrenatural del Espíritu de Dios. Es imposible vivir en santidad sin aquel que cobija nuestras almas y guía nuestros corazones a la verdad de Cristo, al otro Consolador. Él es el que santifica a la iglesia de Cristo. Es inadmisible creer que podemos entrar en una adoración al eterno Dios sin depender de la presencia del Espíritu Santo, pues a Dios solo se le puede adorar genuinamente en espíritu y en verdad, como el mismo Señor Jesús lo declaró. Está fuera de toda lógica querer usar nuestras fuerzas y capacidades por encima de las herramientas que provee el poder sobrenatural del Espíritu para predicar el Evangelio de Jesucristo. Además de esto, habrá de reconocer que cualquier otra actividad que realizamos como iglesia es secundaria y debe girar
gira alrededor de la prioridad que ya he señalado anteriormente. Vivir en santidad, adorar a Dios y predicar a Cristo, esa es nuestra mayor y más grande responsabilidad como hijos de Dios. Y no podremos hacerlo efectivamente sin la presencia del Espíritu Santo. Luego entonces, reunirnos debe tener como prioridad unificar nuestros corazones para animarnos a seguir cumpliendo con nuestra labor. Por lo tanto, los templos deben tener este único objetivo: ser herramientas para la meta real. Y la lista podría seguir. Todas las cosas que decimos y todas las cosas que hacemos deben ser secundarias ante la prioridad número 1. Si entendemos esta gigantesca empresa que ha sido puesta en nuestras manos, lo imposible que es lograrlo con nuestras propias fuerzas, desde ya la iglesia debería correr y arrojarse al suelo frente al trono de la gracia, clamando por misericordia para que el cielo envíe una vez más el poder de su Espíritu Santo en nuestro auxilio. Esta y no otra fue la razón del éxito de la iglesia primitiva que nos narra el libro de los Hechos. Esta y no otra fue la razón del crecimiento de la iglesia en China, en la URSS socialista y en la Cuba, que les hizo no solo sobrevivir, sino crecer exponencialmente más allá de toda expectativa humana. Una vida en el Espíritu, una vida bajo el Espíritu, una vida con el Espíritu, eso es lo que necesitamos. Bendita sea la gloria del Eterno, que nos permite ver templos suntuosos, pero lamentable la hora en que confiamos en ellos, como cual Israel en los carros de Faraón. Qué dicha la nuestra de ser testigos de los miles que se reúnen para glorificar a Cristo en actividades pletóricas de profesionalismo y perfección, pero triste el día y la hora en que sea solo eso lo que alimente a la iglesia: paja y algarrobas. Recuperemos la promesa, volvamos los pies a las sendas antiguas, clamemos por un derramamiento de su Espíritu. Bendiga el Señor a su iglesia y permita que esta pandemia, que esta crisis mundial trastoque el corazón de la iglesia y la haga reconocer y la haga reflexionar para regresar a estos principios. Que esta pandemia nos enseñe a buscarlo a Él y no a un edificio. Que nos enseñe a amarnos unos a otros y no solo a saludarnos socialmente. Que nos enseñe a correr a sus brazos y pedirle una vez más: Señor, envía la promesa hoy para nosotros. Busquemos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dependamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Tomemos un tiempo justo ahora para clamar al Señor y pedirle: Señor, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros. Lo necesitamos. Hoy más que nunca lo necesitamos. No miremos a los edificios, no miremos a las condiciones que nos rodean, miremos y clamemos porque el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, nos llene, nos sature, nos fortalezca, nos empodere y nos permita seguir siendo la iglesia de Cristo, santificada, poderosa, servicial, amante unos de otros y predicadora del Evangelio hasta que Cristo venga por su iglesia. Bendito Señor, glorifícate en medio de nosotros.
Clamamos a ti hoy, envía tu Espíritu. Clamamos y suplicamos, Señor, necesitamos la presencia de tu Espíritu. Derrama tu Espíritu sobre nosotros, Señor, y glorifícate en medio de tu iglesia, Señor. Vuélvenos a ti, genera en nosotros hambre y sed de tu palabra y dependencia de tu Espíritu, para que en todo y por todo seamos una iglesia que crece y que trabaja bajo la dependencia y dirección de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El Señor les permita a ustedes y a nosotros y a todos una vida llena del poder de su Espíritu. Dios les bendiga.